Este libro maravilloso de Apocalipsis, ¿no? Y una vez más, van las preguntas. El centro de la profecía es... ¿Quién es el centro de la profecía? ¿Ah? El centro de la profecía, o el espíritu de la profecía es... el testimonio de Jesucristo. Ojo, una vez más, recuerden, siempre les diré, no hay profecía si no hay Cristo. Porque los profetas del Antiguo Testamento hablaron y apuntaban a la primera venida de Cristo para que Él nazca en este mundo y Él haga el ministerio y Él muere en la cruz y resucite. La profecía apuntaba ya. ¿De acuerdo? Y vino el Señor. Amén. Vino. Ya hizo el trabajo que los profetas habían anunciado, pero ahora viene por segunda vez y los profetas desde el Antiguo Testamento siguen anunciando que Jesús viene por segunda vez. Por ejemplo, el profeta Isaías es muy reiterativo en decir, o hablar del día grande y espantoso de Jehová. Igual Jeremías, igual Ezequiel, Joel, ni hablemos. Joel él ya profetiza inclusive el derramamiento del Espíritu Santo del tiempo final, y esto es importante que nosotros podamos entender, ¿cierto? Entonces, una vez más, por eso la Biblia, o ya en este caso el libro de Apocalipsis, en su primer capítulo, nos revela a Cristo. Recuerde que ahí, para comenzar, el libro de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo. Entonces vamos a ver, estamos viendo toda su extensión a Jesucristo, ¿sí? Entonces, gracias a Dios porque Él nos da la oportunidad. Pero una vez más, recuerde que el libro de Apocalipsis no tiene, el nombre Apocalipsis no tiene nada que ver con desastres, con angustias y cosas, no. La palabra Apocalipsis es revelación. Claro, los informativos nos confunden muchas veces porque dicen estas cosas que están pasando son apocalípticas y todo, y relacionan Apocalipsis con desgracias, desastres, etc. Pero eso no es correcto. Correcto es que el Apocalipsis es la revelación de quién es Jesucristo, de quién verdaderamente es. Y por eso el discípulo, el apóstol Juan, tiene que estar en el Espíritu. Si usted ya ve esta escritura, dice, estando yo en el Espíritu. Es decir, para comprender la profecía, igual la gente tiene que estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu. ¿Cómo sabe usted que vive en el Espíritu? Yo le pido que siempre para eso lea por lo menos Romanos 8. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu, no los que viven conforme a la carne. Y ahí en ese capítulo 8 de Romanos nos va también mostrando el Señor, o también nos va revelando cómo es vivir en el Espíritu y cómo es vivir en la carne. Entonces, por eso el apóstol Juan dice aquí, estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Híjole. Y si ve la otra traducción del lenguaje actual, aquí están 3 traducciones en esta diapositiva. El mismo versículo en 3 traducciones. ¿Ya? Por eso aquí dice, estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. En traducción del lenguaje actual dice, pero un domingo quedé bajo el poder del Espíritu Santo, entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Ojo, no dice que sonaba la trompeta, y eso es, hoy mismo acabé de oír, ya mismo suena la trompeta del Señor, y estoy tratando de escuchar, digo, Dios mío, y por eso es que la gente se confunde. ¿Cómo de trompeta? Otra vez está aplicando un símil, no dice que va a sonar literalmente una trompeta como las que estamos acostumbrados a ver, pues no. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, era el día del Señor y yo estaba adorando. Ojo, qué interesante, porque de pronto no entendemos lo que dice, estaba yo en el Espíritu. ¿Cómo? Pero ya la Nueva Traducción Viviente nos aclara un poquito más, dice, en el día del Señor yo estaba adorando. ¿Cuándo usted adora como debe ser? ¿El día del Señor, sí o no?
en el culto. Ahora, claro, nosotros aquí adoramos todas las madrugadas, ¿sí o no? Todas las madrugadas adoramos. Cantamos al Señor, hacemos un culto de oración, todas las madrugadas. Y para mí, por ejemplo, para mí, el día del Señor no es sábado. Porque mucha gente quiere meternos eso de que el día sábado es el día del Señor. Ahora, si la persona solo adora el sábado y solo va al culto el sábado y no asoma más que el sábado, o en este caso acá el domingo, entonces, claro, el día del Señor es solamente ese. Pero para mí el día del Señor son todos los días. Para mí el día del Señor, yo adoro todos los días. Entonces, para mí el día del Señor es lunes, para mí el día del Señor es martes, para mí el día del Señor es miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, para mí el día del Señor es toda la semana. Entonces dice, ¿cómo entiende usted? Estaba adorando en el Espíritu y de repente oí detrás de mí una fuerte voz como de un toque de trompeta. Ahora, cuando usted va a ver la vida de los profetas, ellos no es que estaban descuidados, estaban por ahí haciendo otra cosa y venía, como dice, y vino el Espíritu de Jehová sobre mí y vino la palabra de Jehová a mí y dijo, ellos estaban orando, estaban adorando, vivían en el Espíritu. Entonces, tener una vida en el Espíritu es tener una vida de adoración. Sencillo. ¿Cuántos adoramos todos los días? Todos los días. Entonces, ojo, ¿por qué? Porque cualquier ratito, sin definir un día, cualquier ratito la palabra de Dios viene. Cualquier ratito se produce la revelación. Cualquier ratito. De noche, en la tarde, en la mañana, a veces inclusive cuando uno está manejando, va cantando, sigue adorando. El Señor pone una palabra de revelación en la mente y hay que parar rapidito. Y yo, por ejemplo, estoy acostumbrado a escribir rápido. Porque me olvido, soy frágil y me olvido, ¿sí? Entonces, hay necesidad de estar en el Espíritu. Un verdadero creyente debe vivir en el Espíritu. Y ya, si vive en el Espíritu, vea, si vive en el Espíritu, tiene paz, tiene gozo, tiene alegría, ¿cierto? Vive bien. Entonces, es importantísimo estar en el Espíritu. Entonces, luego de que dice, estaba yo, entonces, adorando, entonces, definamos bien, ¿cierto? Estaba yo en el Espíritu. El día del Señor, acá dice un domingo, quedé bajo el poder del Espíritu Santo, era el día del Señor y yo estaba adorando. Entonces aquí ya entendemos clarito lo que es estar en el Espíritu. Entonces, por ejemplo, si en un día X, cualquier día que este sea, de pronto por ahí nos sale, como decía la pastora Anabel el día sábado, si nos sale el chamuco por ahí y nos hace pelear, nos hace discutir, ¿estaremos adorando? No. Lo interesante es que nosotros permitamos que Dios fluya, ¿no es cierto? Vea lo que cantamos en delante. ¿Sí? Purifícame, límpiame, Señor. O sea, eso es importante. Por eso en esta tarde, en esta noche ya que estamos dando esta enseñanza, el Señor, yo siempre me siento, o sea, es decir, yo no vengo a cantar estas alabanzas aquí. Yo estaba metido en la computadora como desde las 2:30 de la tarde, escuchando las alabanzas y orando al Señor y diciendo, Señor, ¿qué vamos a cantar hoy? Ya como a eso de las 4 de la tarde ya sentí que era correcto y ahora sí. Entonces, hoy es martes, en la tarde me pasé adorando y ahora vengo a cantar con ustedes acá. O sea, no es que piensen que ya abrí de chiripazo y ya está, no. O sea, ya venimos preparando, ya venimos adorando al Señor. Y por eso pidiéndole, Señor, limpia mi corazón, purifícame, lávame, límpiame, Señor. O sea, es necesario para poder estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Entonces ahí le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. ¿Ya? Entonces, tanto en el Espíritu, ahora sí, escribe en un libro lo que ves y envíalo a 7 iglesias. Si el apóstol Juan no está en el Espíritu, ¿cómo va a poder escribir lo que le dijo el Señor? Vea, lo que le dice. Si uno medio oye aquí, por aquí le entra, por acá le sale, y ya lo que sale de la iglesia ya se olvida. Envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces,
Aquí, como vemos en la diapositiva, el mensaje es para la iglesia y la iglesia de todos los tiempos. Y hasta el final, hasta cuando Cristo venga, es para la iglesia. Otra vez les tengo que decir, en ningún lado del libro de Apocalipsis dice, este libro es el capítulo del 1 al 3 para la iglesia y del 4 en adelante para los judíos. No dice eso. Además, yo trabajaba en mi mente y pensaba, el Señor dijo esto: yo voy a hacer de los dos pueblos uno solo, judíos y gentiles, uno solo. Antes eran judíos y antes eran gentiles, ahora ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Antes era Israel y antes eran los gentiles, los judíos y los gentiles. Allá, ahora ¿cómo se llama? Dijo, de los dos daré un solo pueblo. ¿Cómo se llama? Alguien parece que dijo. ¿Cómo se llama? ¿Qué nombre tiene? Iglesia. Hoy somos la iglesia, judíos y gentiles, gente de toda nación, tribu, pueblo, lengua y todo. Cuando está en Cristo, es parte de la iglesia, y ese es el cuerpo de Cristo y el pueblo que hoy Dios va guiando. Entonces, los judíos y los gentiles, recibiendo a Cristo, somos parte componente de la iglesia. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y para ellos está escrito, para la iglesia. Del Apocalipsis 1:1 al Apocalipsis 22:21 es para la iglesia. Ya, porque si ve aquí, escribe el libro y envíalo a las 7 iglesias. La plenitud de las iglesias, ¿cierto? Entonces, Apocalipsis 1:12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ahora, si usted ve el versículo 20, ahí está la revelación de qué son los candeleros, ¿cierto? Ahí está. Si ve Apocalipsis 1, versículo 20, ahí le dice qué son los candeleros. A ver, ¿alguien puede leer, por favor? Tengan nomás en voz alta. ¿Alguien puede leer el versículo 20? Esta es la explicación del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Los 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Ya, ahí ya tienes resuelto. Ya, primera cosa, ¿qué son los candeleros? Iglesia. Ya. Pero ahí dice candeleros de oro. Ya vamos a ver. Ya. Entonces, bien, para ver, se volvió el apóstol Juan para ver la voz del que hablaba con él. Interesante este aspecto. Cuando vemos Juan capítulo 10, versículos 3, 4 y 27, usted va a ver ahí a quién le está hablando. ¿Quién es el único que puede reconocer la voz? Por eso es que los científicos, los teólogos seculares, los estudiosos de la arqueología, etcétera, ellos no entienden estas cosas, ¿cierto? Entonces, cuando está hablando aquí en el libro de Juan, capítulo 10, ¿cierto? Vemos los versículos 3 y 4, dice, hablando de que Jesús es el buen pastor, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando las ha sacado fuera, todas las propias van delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Por qué? ¿Por qué Juan rápidamente a la voz le llama? O sea, es decir, se da la vuelta para ver por qué le llama la atención, porque él conoce la voz de su pastor. Es Jesucristo que anduvo con él, ¿no es cierto?, en la tierra. Y el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ya, interesante. ¿Sí ve? Entonces, usted también aquí, usted puede identificar si es o no es oveja del Señor, si es o no es un verdadero cristiano. ¿Cómo sabe qué es? Aprendió a escuchar la voz del Señor, a reconocer la voz y a seguir sus indicaciones.
Pues aquí lo que está diciendo, la voz que hablaba conmigo, ¿qué hace la voz? Guía. La voz del pastor, hoy la voz de nuestro Señor Jesucristo, esencialmente nos guía hacia la meta, hacia donde tenemos que caminar. Y estamos caminando hacia el tiempo final, ojo. Entonces, en Deuteronomio 28:1 dice, y si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios, para poner en práctica, para obedecer y poner en práctica lo que yo te mando hoy. Entonces, una vez más, aquí le está pidiendo eso mismo al apóstol Juan, porque le dice, todo lo que yo te digo, escribe en un libro. ¿Él lo hizo o no lo hizo? Obedeció. ¿Por qué? Porque conoce la voz de su pastor. Entonces, para que nosotros podamos aprender a escuchar esta voz de este libro, tenemos que ser ovejas del Señor Jesucristo. Porque si no somos ovejas de Él, no vamos a tener la revelación que Él quiere darnos a nosotros. Amén. Entonces, primera cosa aquí, y me volví para ver la voz del que hablaba, la voz guía. Hay que oír esa voz atentamente, porque esa voz nos va a dar instrucciones, esa voz nos va a mostrar el camino. Por eso cantamos, enséñame tu camino, Señor. Todo vino preparado ahora. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante, porque si nosotros no aprendemos a escuchar la voz del Señor, no vamos a seguir el camino correcto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vemos, ¿qué vio? Cuando se volvió, ¿qué vio? El candelero. Él por ser judío estaría él familiarizado con un candil que nosotros conocíamos, con un candelero así de querosene, ¿se acuerda? Como mechero. ¿Estaría él familiarizado con eso? No. Como judío estaba familiarizado con este candelero, con la menorá que se llama, ¿no es cierto? De 6 brazos y la columna central, que es Cristo. Que entonces, según Zacarías capítulo 4, versículo 2 a 6, la iglesia es portadora de luz. Por eso ahí dice que el candelero, ¿cierto? Hay un candelero mayor que está conectado por tubos directos a las lámparas que alumbran, que están debajo de ese candelero mayor, ¿cierto? Entonces, Zacarías 4:6 nos habla de una iglesia portadora de luz. Juan 8:12, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Mateo 5:14 al 16 dijo, ustedes, es decir, los verdaderos discípulos, las ovejas del Señor, ustedes son la luz del mundo. Nos da el mismo calificativo que Él se atribuyó. Él dijo, yo soy la luz del mundo, y luego a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos que seguimos por fe a Cristo, nos llama también que somos la luz del mundo. ¿Sí? Porque podemos estar iluminados gracias al Señor, ¿cierto? Y en Apocalipsis 1:20 determina que el candelero es la iglesia. Es decir, si una iglesia, hermanos, una iglesia sin luz, una iglesia sin palabra de Dios, una iglesia sin la revelación del Señor, imagínense, ¿andaría en luz o en tinieblas? Sí, la palabra de Dios está en tinieblas. Entonces, por eso es necesario que nosotros estudiemos fervientemente la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios y seamos constantes en estar metidos en la palabra del Señor, meditando como le mandó a Josué, como le mandó al del árbol, al bienaventurado, al que es como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Medita en la palabra de Dios de día y de noche. ¿Sí? Entonces, si nosotros llegaríamos a leer la palabra de Dios solo un ratito en la mañana, no estaríamos haciendo lo que manda la palabra del Señor. Dice que meditemos de día y de noche. Me estoy acostumbrando últimamente, yo me voy de largo en la lectura, no, ya me leo bastante Biblia, pero me estoy acostumbrando cada día a lo que les mando, la lectura bíblica de cada día, a volver a leer, y leo, a más de lo que leo, vuelvo a leer esos capítulos que corresponde para estar unidos en el Espíritu leyendo, porque no sería justo que yo les mande a leer a ustedes y yo no lea. No sería justo, conmigo mismo, no sería justo. ¿Sí? Y mucho más todavía delante del Señor, que le está viendo todo.
Así que, por eso, mis hermanos, vemos aquí esta parte importante, ¿sí? Entonces, estos otros versículos tienen que ver sobre el candelero, sobre la lámpara. En Éxodo 25:31, le mandó a Moisés a que haga de determinada forma la lámpara. ¿Ya? Quisiéramos revisar un poquito cómo es que llega a recibir esa luz, esa lámpara del Señor, la iglesia, en Hechos 2. Porque en Éxodo 25:31 le está diciendo: Moisés, haz la lámpara, haz el candelero de esta manera. Le da las indicaciones. Ahí también le da las indicaciones para el aceite de la unción y todo. Pero en Hechos 2, 3 y 4 vamos leyendo lo que dice la palabra del Señor. Ahí fueron encendidos los candeleros, fue encendida la iglesia. ¿Sí? Entonces, mire, la palabra del Señor nos está diciendo, 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Allá. Entonces, ¿qué vino? Llamas como de fuego. ¿Para qué? Para encender la iglesia. Ahí enciende el Señor la iglesia por el poder del Espíritu Santo, y enseguida comienza la evangelización, y enseguida comienza el caminar de la iglesia. Amén. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que es necesario, hermanos, hermanas, es necesario vivir en el Espíritu. Es necesario estar llenos del Espíritu. Porque solo llenos del Espíritu haremos la obra que el Señor mandó a hacer. Caso contrario, no se puede. ¿De acuerdo? No se puede. Entonces eso, por favor. Entonces, Mateo 5:14 al 16, ya les dije, ahí dijo el Señor, ¿sí?, que nosotros somos la luz del mundo. Entonces, ya un cristiano encendido por el Espíritu Santo de Dios, ya siendo parte de la iglesia, ya es un candelero. Y si usted, ahorita aquí, gracias a Dios, tenemos esta oportunidad. Ahí está un candelero, ¿verdad? 2 candeleros grandes. ¿Qué está haciendo? Si no tuviéramos candeleros de aquí, nos congelaríamos en este local. Pero si ve, ahí está. ¿Qué da? Calor. Por lo menos de aquí, calor. Y si de pronto se fuera la luz, sí alumbraría. De hecho, sí alumbraría esta parte. No como estamos ahorita, pero alumbraría, sin duda. ¿Ya? Entonces, mucha utilidad. Entonces, asimismo nosotros, entonces, ¿qué tenemos que dar? Calor. ¿Y cómo se da el calor? ¿Cómo se da el calor? Siendo iglesia, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, un abrazo. La iglesia. Entonces recuerde que vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Muy bien. En Éxodo capítulo 30, versículo 22, vamos a leer 30, 22. En Éxodo capítulo 30 y versículo 22, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Capítulo 30, versículo 22. Dice la palabra del Señor así. Habló pues a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática, la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento según el arte del perfumador. ¿Ya? Según el arte del perfumador. Entonces nos está diciendo la palabra del Señor cómo es que se debe, o sea, es decir, el aceite de la unción hay que elaborar. ¿Sí? Dios mandó a elaborar, y por eso es que el Señor nos mandó ese precioso aceite, esa preciosa unción del Espíritu Santo, ya elaborada con las mejores especias del cielo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que dice con lo mejor? Ya. Muy bien, entonces, para un poquito graficarles la función del candelero, que está hablando en Apocalipsis también. Y esa enseñanza, y desde el Antiguo Testamento, ahí está.
El candelero estaba en el tabernáculo. ¿De acuerdo? Ahí dijo que ponga. Ahí está. En el lugar santo, ahí tenemos 3 cosas. Ahí está. El candelero, el altar del incienso y la mesa de los panes de la proposición. Ahí están 3 cosas en el lugar santo. Entonces, cuando usted ya lee este pan de la proposición que ponían ahí los sacerdotes, todos los días tenían que ir cambiando el pan, ¿sí? Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿A qué descendió del cielo Jesús? A darnos su palabra. Entonces, el pan es la palabra de Dios. Por eso también nos enseñó a orar. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Sí se refiere a que pidamos la guatita, los camarones, los langostinos, ¿no es cierto? Las chuletas, las pechugas de pollo, las legumbres. Sí, o sea, sí también nos dice, pero fundamentalmente dice el pan nuestro de cada día, la palabra de Dios de cada día, dánosle hoy. Y ustedes, por favor, hermanos, denle gracias a Dios que a la madrugada mismo el Señor me hace escribir la porción de pan que les corresponde a cada uno. Y algunos no quieren comer. Dice que no le gusta ese pan porque le gusta está muy, ¿cómo es? Muy mantecosito, muy rico, y quieren el integral. O sea, ¿no es cierto? O sea, no quieren comer. Y como los israelitas en los tiempos antiguos, ay, solo maná, este pastor, solo la Biblia, cada rato la Biblia, ¿cómo molesta? ¿Qué no podrá dormir el pastor que a la madrugada ya manda? Entonces, ¿qué hay que? El pan nuestro, el pan, ¿cierto? El pan. Pero el pan no estaría sabroso y no estaría con revelación si no hay el Espíritu Santo ahí. ¿Se ve? Y no estaría completo si no hay oración, el altar del incienso. Entonces, por eso el cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, debe tener estas disciplinas y estas funciones fluyendo en su vida. Debe tener un altar del incienso, que es la oración, según Apocalipsis 5:8, el pan del cielo, que es Jesucristo con su palabra, y la unción del Espíritu Santo para que haya revelación. ¿Sí ve? O sea, ya en la antigüedad mismo el Señor ya nos hablaba a través del tabernáculo lo que Él quería de su pueblo. En ese entonces el pueblo de Israel. Y ahora ya nos habla a la iglesia a través de su palabra y todo aquello que era sombra, ¿cierto? Hasta que venga Cristo y nos deje todo a la luz, todo claro. Entonces, ahora la iglesia ya tiene la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo para hacer las cosas y las disciplinas espirituales que Dios pide. Amén. Entonces, dice que el apóstol Juan, que oyó la voz y regresó a ver, y ¡plac! Vio a uno semejante al Hijo del Hombre que caminaba en medio de los candeleros. ¿Sí? Alguien semejante, o sea, no puede decir el apóstol Juan, era uno igualito, era Jesucristo, o sea, la imagen de él, porque aquí vemos ya al Cristo glorificado en Apocalipsis 1, ya no el Cristo que caminó en la tierra, sí, que los discípulos abrazaron, que los discípulos comieron con él, sino aquí ya ve al Cristo glorificado. Entonces, por eso dice, en medio de 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, ¿cómo identificamos a ese semejante, a uno semejante al Hijo del Hombre? Para que usted pueda entender un poquito, ¿cierto? Tenemos que ir a Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, y yo le leo y dice así. Y miraba yo en la visión de la noche. ¿Qué estaba viendo Juan? Igualito que Daniel, una visión, ojo, en el espíritu. Acá Daniel dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Ahora vea,
La imagen ahí, uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Por qué no dice? Entonces directamente nos conecta, apóstol Juan nos conecta con Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahí está la revelación del título mesiánico Hijo del Hombre, que es atribuido a Jesús como el Dios Todopoderoso, que recibe toda la gloria, toda la honra, y todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas le sirven, dice. ¿Sí? Entonces mire, ahora sí ya ve. ¿Por qué? Porque está viendo la misma imagen. Porque acá también el profeta Daniel está diciendo: miraba en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Igual, la misma visión verá. La misma visión le muestra, la misma visión que le mostró a Daniel, le muestra a Juan. Pero acá, ¿no es cierto?, ya le describe el profeta Daniel, pero la visión que le da a Juan le dice uno como hijo de hombre, ¿ya? Esta visión que tiene de alguien como hijo de hombre nos lleva a identificar claramente a aquella visión que tuvo el profeta Daniel, ¿sí? Entonces está diciendo muy claramente. Y está hablando aquí que está caminando en medio de los 7 candeleros de oro, semejante al Hijo del Hombre. Ya vamos a ver cómo estaba vestido. Ahora bien, es interesante esto, ¿sí? Pero dice que caminaba en medio de los candeleros y era de oro. Ya, era de oro. Debe ser una iglesia de fe. A ver, primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7, por favor. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 7. ¿Alguien puede leer? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, de cual que parecedero, se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria, cuando sea manifestado Jesucristo. Ya. ¿Qué dice que va a probar como el oro? La fe de la iglesia. Entonces, un candelero de oro necesariamente tiene que ser una iglesia de fe. ¿Ya? Y eso es interesantísimo y es muy importante, porque la iglesia llena del Espíritu Santo no puede caminar por vista, sino por fe. Y todo tiene que ser por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. O sea, todo. Pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. La fe es requerida como materia prima del pueblo de Dios, de la iglesia. Sí, fe. No sería el candelero, porque le especifica, candelero de oro. Y la fe es eterna, eso no va a desaparecer. Si algo, pues podríamos decir, si algo del equipaje que vamos a ir llevando de aquí de la tierra al cielo, necesariamente la fe, pues, la palabra de Dios, la fe. O sea, entonces, eso también es importante. Entonces, cuando ve a uno semejante al Hijo del Hombre caminando, y ya vamos a ver cómo está vestido, le adelanto un poquito, en Éxodo 28, desde el 6, dice así: y harás el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Tendrán 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel.
¿sí? Aquí está describiendo al sumo sacerdote. Esto es muy importante. No debemos dejar escapar esta parte. ¿Por qué? ¿Por qué decimos eso? Porque a continuación, ¿cierto? En el libro de Apocalipsis, veamos lo que dice, en el versículo pertinente, veamos lo que dice. A uno como hijo de hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ojo. Está vestido igualito como le manda a hacer a Moisés, está vestido Jesucristo. ¿Ya? Entonces es la labor sacerdotal de Él en medio de la iglesia, ¿cierto? Entonces la labor sacerdotal de Cristo, ya vimos ya en las escuelas dominicales, gracias al Señor, ya hemos aprendido sobre eso también. Entonces por eso no voy a detenerme mucho acá, ¿sí? En Génesis 14, 18, ahí aparece Melquisedec como el sacerdote conforme a la orden de Melquisedec. Ahora, mucha gente se pregunta, ¿quién era este Melquisedec? ¿Quién era? ¿Por qué Abraham le da los diezmos de todo? ¿A quién es el único que se le presenta diezmos? ¿A quién se le da los diezmos? A Dios. ¿Sí? Se presenta por medio de la iglesia, pero el diezmo se le da a Dios. Esto es lo que todavía no entiende mucha gente. ¿Sí? Entonces, aquí aparece Melquisedec, ¿cierto? Tenemos también que entender que el sacerdocio que Dios ordenó tenía que ser santo, puro, sin mancha. ¿De acuerdo? Éxodo 28 y Éxodo 30, como ya vimos desde antes, está describiendo cómo debe estar vestido el sacerdote, el sumo sacerdote, de cómo debe estar vestido. Ahí dice, toda la túnica, la mitra, pondrán una lámina en la frente que diga santidad a Jehová. Inclusive, ¿se acuerdan? Hasta los calzoncillos tenían que ser hechos de forma diferente para el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si no mal no recuerdo, los calzoncillos dijo que tienen que ser de lino, ¿no? Lino, blanco. ¿Y por qué lino? Los calzoncillos van a tapar todas las partes que generalmente tiene problemas del ser humano. ¿Sí? Recuerden que el lino, todo lo que tiene que ver con lino son las acciones justas de los santos. ¿Ya? Son las acciones justas de los santos. Ojo, ya hemos de llegar para ese lado también, ¿sí? Bien, entonces bien, acá vamos a ver, ¿ya? En Hebreos capítulo 2, versículo 17, estos versículos tenemos que leerlos porque es necesario que comprendamos por qué Jesús está vestido así, se muestra más bien así, muestra la imagen así, y está caminando en medio de los candeleros, es decir, en medio de la iglesia. Entonces aquí en Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice así: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Sí? Sí, nuestro Señor Jesucristo le está mostrando la visión a Juan para que recuerde que esas funciones del sumo sacerdote, ¿no es cierto?, tenía que ver con la expiación, porque el sacerdote presentaba la ofrenda para la expiación, ¿cierto?, para que sean expiados los pecados. Pero un poquito más para poder nosotros entender para algunos quién era Melquisedec, ¿cierto? Vamos a ver, ahí mismo Hebreos capítulo 7, desde el versículo 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, el nombre Melquisedec, significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios,
permanece sacerdote para siempre. Wow. Entonces aquí nos describe quién es Melquisedec. Y también Jesús lo dijo al respecto de su encuentro con Abraham, ¿no? En Juan, capítulo 8. ¿Así? Entonces, también en Hebreos 4:15, esto de que está caminando en medio de las iglesias, nos muestra el Señor, ¿cierto? En Hebreos 4:15 nos muestra el Señor así. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí, como se muestra Jesús, se está mostrando como el Dios que tiene compasión de nosotros. ¿Ya? El sacerdote es para expiar los pecados. La expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Hebreos 4:15 tiene que ver con la compasión de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5:6 somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Ya sabemos quién es ese sacerdote. ¿Cómo se llama? Es Jesucristo. ¿Sí? Y eso de que el Melquisedec se encontró con Abraham, esa es la mejor teofanía que hay del aparecimiento de Jesucristo en el Antiguo Testamento, que se encuentra con alguien, ahí le bendice. El único que tiene poder para bendecir es Jesucristo, el único que tiene poder para recibir los diezmos es Jesucristo, ¿sí? No hay más, nadie más. Hebreos 5:10, declarado por Dios, ¿sí? Aquí dice que declaró Dios lo siguiente: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Ya? Siempre. Por favor, mis amados hermanos. Entonces, la presencia de Jesús en medio de los candeleros, como está vestido y como le ve Juan, le está viendo al sumo sacerdote. ¿Ya? ¿De acuerdo? Vamos a ver, los otros versículos, por favor, revisen en su casa. El tiempo avanza tan rápidamente que para estas enseñanzas, pues el tiempo es nuestro mayor adversario. ¿Ya? Entonces, cuando en Apocalipsis 1:13 mismo dice que ve, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿De acuerdo? Con un cinto de oro. Está hablando ahí. ¿Ya? Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Ahí bien. ¿Ya? Bueno, Hebreos 7:16-21 también nos dice que Jesucristo tiene una vida indestructible. Ese es Dios, ¿cierto? Hebreos 7:20-23, Dios garantiza el juramento y el nuevo pacto. Por eso Jesús está ahí. ¿Ya? En Hebreos 7:27 también, Filipenses 2:8-11, recuerde que recibe un nombre que está sobre todo nombre. Todos estos versículos hablan de Jesucristo y la presencia de Él en la visión en medio de los 7 candeleros. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, todo lo que describe lo que hemos leído: Rey de Salem, Rey de paz, es sacerdote de Dios de Altísimo, Rey de justicia y es eterno, semejante al Hijo de Dios. ¿Ya? Ahora vamos a ver. Cinto de oro. Dice que está vestido ahí, ojo. Está vestido ahí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Si recuerdan en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, me parece que más desde el 13, ¿no? Porque dice, 6:12, no tenemos lucha contra carne y sangre. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios. ¿Saben que yo estaba meditando en ese versículo? Y nosotros pensamos en la armadura, solamente nos decimos, bueno, tal cosa y tenemos que vestirnos. Y algunos proclaman, decretan que estoy vestido con esto, bueno, no sé. Pero hay una cosa importante ahí. Dice, por tanto, vístanse con la armadura de Dios. Ojo, ¿y quién es la armadura? De Dios. Entonces, ¿cómo está vestido Dios? Porque Él es un guerrero. Dice, Jehová es mi guerrero. ¿Ya? Entonces, para ser guerrero tiene que estar vestido con armadura.
¿De acuerdo? Por eso es la armadura de Dios, la armadura de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo, Él está vestido así. Por tanto, tomen la armadura de Dios. ¿Cierto? Vístanse con la coraza de justicia, que sería la túnica, la justicia. El cinto, y aquí vamos a describir, ¿no es cierto? Vean lo que dice aquí. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a leer Isaías capítulo 11. Ahí también nos está hablando ya de una parte de la armadura. Isaías capítulo 11 dice la palabra del Señor así. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Aquí está, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oirán sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. El cinto de oro tiene que ver con la justicia de Dios. Y esta justicia de Dios es dar por medio de Jesucristo espíritu de Jehová, espíritu de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y nos hará entender dirigente. Qué impresionante. Entonces necesitamos que este cinto de oro que está ceñido, y el cinto también, ¿no es cierto?, que nos dice en la armadura de los creyentes, debe ser esto, la justicia de Dios, en el temor de Dios, en la inteligencia, en la sabiduría. Porque recuerde que también aparece como parte de los dones espirituales el don de sabiduría, palabra de ciencia que tiene que ver con la inteligencia, ¿sí? Todo eso aparece y es interesante. Entonces vemos acá que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, vestido totalmente de la plenitud del Espíritu Santo. Totalmente de la plenitud del Espíritu Santo. Es lo que dice la Biblia. Ceñido con un cinto de oro. Además, ya sabemos, del oro simboliza el Rey, simboliza la eternidad, simboliza la fe aprobada. Jesús tuvo la fe probada, más que probada. Imagínense cómo le probaron al Señor. Le probaron en el ministerio, le probaron camino al Calvario, le probaron en el juicio, le probaron en la cruz, y hasta le fueron y le probaron a ver si es cierto que había resucitado. Todo fue probado. Fe probada. ¿Qué fe más interesante, ¿no? Maravillosa. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Y abajo, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces el cinto de oro que vemos ahí tiene estas características que de hecho Dios espera que las tengamos nosotros. Porque la armadura es de Dios, y el Señor dice, pónganse, vístanse ustedes con la armadura de Dios. Eso tiene que ver mucho la fe. ¿Sí? Entonces eso también es importante. Entonces, para poder ver un poquito más sobre por qué está con el cinto de oro, ahí tenemos. Igual, si Él es justo, Él es un intercesor para nosotros. Ministerio de intercesión a favor de los creyentes. Por eso es importante, hermanos, que en toda iglesia, en todo creyente, en todo ministerio, haya un ministerio de intercesión. Rogar por la gente, clamar por la gente. Ahora mismo ya el Señor en ratitos ya me dio un tema para orar. Hay un tema que hay que orar, ¿ya? Entonces, en Juan 2.1, primera de Juan 2.1 dice, hijitos, si alguno de ustedes ha pecado, abogado tenemos. Pero ojo, no está diciendo, pequen a cada rato y vengan del abogado. No está diciendo. Esa parte de primera de Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos, si acaso alguno, porque, híjole,
pisó sin querer queriendo, pisó en la cáscara de plátano y se fue de oreja, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Isaías 11:5, ya vimos la justicia de Dios. Isaías 42:1 nos está hablando cómo es ese ministerio de Jesucristo, ¿cierto? Cómo Él mira la justicia. Porque Él pudo haber en la cruz dicho: Padre, desármales a estos que me han crucificado y todo. Pero no, el Señor siempre clamando, el Señor siempre intercediendo por toda la gente, ¿no? He aquí mi siervo, dice Isaías 42, del 1 al 4, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperen su ley. En Filipenses 2, 5 al 8 ya sabemos la expiación. El Señor se presentó, se hizo semejante, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Ese es otro aspecto importante que debemos nosotros ser fieles. Ayer nos daba el Señor, ¿no es cierto? Que si obedecemos las ordenanzas, los mandamientos, los estatutos del Señor, Él nos hará gobernar sobre todo lo que nos ha puesto hasta el final. Entonces, un aspecto que debemos nosotros trabajar durísimo los cristianos. Si somos siervos de Dios, hacernos obedientes hasta la muerte y hasta la crucifixión tenemos que ser obedientes. Yo he estado meditando sobre la obediencia y sí, sobre esto también hablando con mi esposa sobre la obediencia. ¿Cómo es que fuimos tan obedientes nosotros desde que entramos a la iglesia al pastor? Fuimos tan obedientes al Señor porque la iglesia, habiendo podido desaparecer, era cuestión de que yo diga: no, ya no más, ya nadie viene, ya se fueron todos y mejor me voy de aquí y qué sé yo, voy a buscar otra iglesia, si es que era posible. Si no, ya, como dije algún momentito: Señor, yo sé, ya te conozco, yo sé que ya no voy a pecar, Señor, ya no quiero saber nada de eso, pero ya no quiero ni leer la Biblia. Algún momentito yo dije así, pero yo ya no quise leer la Biblia, pero ¿sabe una cosa? La Biblia ya estaba aquí. Claro, yo dejé la Biblia, ya dije, ya no quiero, pero la Biblia estaba aquí y la palabra empezó a darse la vuelta en mi mente. Impresionante, ¿de acuerdo? Entonces, una vez más, la obediencia. Vea, por la obediencia de unos poquísimos, estamos donde estamos. Ha sido por pura obediencia. Que yo digo, hermanos, por el 2003, el 2004, yo ya debía haber buscado otro rumbo. Ya nos quedamos solitos, ya no teníamos pastor, ya no teníamos nada, no teníamos norte, no teníamos brújula, nada, en lo absoluto, botados. O sea, era cuestión solo de una decisión: me voy, ya. Y si yo decía, hermanitos, me voy a otra iglesia, voy a buscar a ver quién me ayuda o alguna cosa, se acababa la misión Cuerpo de Cristo. Se acababa. Porque ya no hubiera habido quien diga: vamos, sigamos. Pero Dios fue misericordioso, ¿no es cierto? Entonces, por favor, tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hacernos obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y recuerde que el Señor dijo: el que quiera ser mi discípulo, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Hay que tomar el problema, hay que tomar el sufrimiento, hay que tomar las cosas y hay que seguir y hay que valientemente pelear la buena batalla. Es que yo no le estoy hablando de memoria, ¿verdad? Yo no estoy diciendo, yo vi a otra persona. No, yo le estoy hablando por propia experiencia, hermanos. ¿Cuántas veces nos tocó perdonar a los que nos insultaron? ¿Cuántas veces nos tocó a nosotros buscar el Señor? Tal vez a lo mejor sí, algún momentito fui a buscar un consejo por una decisión que yo tenía que tomar y Dios fue misericordioso en darme un consejo adecuado. Pero, o sea, un montón de cosas que el enemigo, gracias al Señor, no pudo quebrar.
la fe que yo ya había tenido puesta por Dios en mi corazón, porque la fe pertenece a Dios, no a nosotros. Si abrazamos la fe de Jesucristo, entonces vamos avanzando correctamente, ¿sí? Entonces, mis hermanos, estamos viendo, pues una vez más, entonces, la descripción del intercesor. Por eso, una vez más, hermano. Hermano, hermana, usted debe ser, para parecerse a Cristo, debe ser un intercesor. El intercesor. No sé si ustedes, cuando le ven a Jesús orando en los evangelios, no sé si le ven a Él pidiendo por Él. Me parece, no sé si, posiblemente puede haber algún versículo que no lo recuerdo, que está pidiendo por Él mismo. Pero parece que no hay. Parece que toda la oración de Él es intercesión por los demás. Al final, cuando dice, Señor, si es que es posible, pasa de mí esta copa amarga, es el que está orando por Él. Podría ser que está orando ahí por Él en Getsemaní, si es posible, pero no dice, no está diciendo, pidiendo, líbrame, ¿no es cierto?, de todo, sino, si es posible, páseme esta copa, pero no se haga lo que sino tu voluntad. Y la Biblia en Hebreos nos dice que oraba por los transgresores, ha orado siempre por todos nosotros y todos, increíble, ¿no? Entonces eso, mis amados hermanos, pues vamos, híjole, es tan abundante, es que realmente estudiar este libro, hermanos, es tan abundante, no, por eso yo le admiro, yo le respeto, me saco el sombrero, chútica, no sé qué más decir, a siervos de Dios que en 20 minutos dan un estudio completo del libro de Apocalipsis. Wow, eso, Dios mío, Señor, hazme encontrar con uno de ellos para yo también coger y describirles el libro de Apocalipsis en 20 minutos. Yo no puedo describir ni un versículo en 20 minutos, porque hay tal abundancia de respaldos bíblicos para cada cosa que es impresionante, ¿sí? Entonces lo que está diciendo, por el pecho del cinto de oro, versículo 14, Apocalipsis 1:14, ¿ya? Ya, veamos ahí. Vamos viendo este último detalle para terminar la enseñanza de esta noche, porque ya se nos ha ido el tiempo. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Si algún momentito ustedes tienen la posibilidad de escuchar algún mensaje de Apocalipsis y topen este tema y ustedes puedan escuchar alguna descripción interesante basado en la palabra de Dios, por favor comuníquenme. Probablemente Dios, como habla su verdad a través de muchos siervos de Dios, pues probablemente haya algo más que seguir añadiendo acá. Proverbios 16:31, no tiene usted en su versión. Biblia de Jerusalén. Pues es necesario que usted también lea varias versiones de la Biblia. Entonces, en la Biblia de Jerusalén dice Proverbios 16:31, cabellos blancos son corona de honor, y en el camino de la justicia se la encuentra. Estamos viendo aquí, vea, y en medio, no, está, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como lana de fuego, ¿sí? Si dice aquí, cabellos blancos son corona de honor. Entonces, ¿qué está Cristo aquí? ¿Qué está mostrando los cabellos blancos de Jesús? Que Él está coronado de gloria. Ojo, es interesante este aspecto. Además, los cabellos blancos, la pureza, lo blanco es pureza, santidad, representa la justicia y el perdón. Vea, porque describe aquí claramente, dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Blancos como blanca lana. Entonces muestra ahí al rey coronado de gloria. Pero los cabellos blancos, según Isaías 1:18, nos habla del perdón, que ahí en Isaías 1:18 dice que ponte a cuentas, deja de hacer lo malo, ya deja de pecar, ponte a cuentas ven y ponte a cuentas con el Señor. Y Él, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y si fueren totalmente rojos y todo, vendrán a ser como la nieve.
Eso dice en Isaías capítulo 1, versículos del 16 al 18. Entonces, ¿de qué está hablando? Del perdón, de la misericordia de Dios. Ese Rey coronado de gloria es perdonador y misericordioso. Por eso el capítulo 1, vuelvo a insistir, el capítulo 1 de Apocalipsis está describiendo el Evangelio de Jesucristo desde la eternidad y hasta la eternidad. Ojo. Y su cabeza era blanco. ¿Qué significa cabeza? Según Colosenses 1:18 y 2:10, Cristo es la cabeza de la iglesia. Cabeza, ¿qué es? Autoridad. La cabeza representa la autoridad. Por eso, a ver, y es importante, por eso el profeta Juan, hijo de Zacarías, ¿quién era él? Fue cortado la cabeza. El profeta Juan, hijo de Zacarías, ¿cómo se le conocía a él? El profeta Juan, hijo de Zacarías, el hijo de Elizabeth. ¿Cómo se le conoce a él? Juan el Bautista. Juan el Bautista es, por petición de la hija de Herodías, es cortado la cabeza. Todas las veces que usted ve que se corta la cabeza en el Antiguo Testamento es quitar la autoridad. Por eso los reyes volaban la cabeza del rey anterior. Quitar la autoridad de ese rey. Entonces aquí la cabeza es la autoridad. Y la cabeza de la iglesia de Cristo es la autoridad sobre todos nosotros. Lo que Él dice se hace. Punto, no hay discusión. Si Él dice, anda, si tienes algo contra tu hermano, anda y pide perdón, anda y perdona, andas, eso hay que hacer. La autoridad dice así. Entonces, si es que es nuestra cabeza Cristo, hay que hacer eso, lo que manda. ¿De acuerdo? ¿Sí? Claro, ya vemos también en Daniel que ahí ve al anciano de días. Dice que el anciano de días, ya ve, entonces, ¿quién es? El Rey Todopoderoso. ¿De acuerdo? Ya. Esto también, los cabellos blancos hablan de experiencia, de longevidad, ¿cierto? De muchos años de vida. Entonces está hablando de la eternidad. Y está hablando de la eternidad del verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, desde la eternidad y hasta la eternidad. Por eso Él también dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, todo va coincidiendo con la descripción de Jesucristo. Recuerde que es la revelación de Jesucristo. Otra vez, Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Todo lo que vaya pasando, no se asuste, está escrito, tendrá que pasar. Pero los desastres, virus, bacterias, guerras y todo eso es parte de la historia de la humanidad acá, que está descrita por medio de la palabra de Dios. Pero en ningún caso ese es el Apocalipsis. El Apocalipsis es que Dios se muestre a nosotros, se muestre a la iglesia, que le conozcamos como Él es. Entonces, sí, los que oran conmigo en las mañanas, sí me han oído orar, no. Por esta causa doblo mis rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el ser interior por su Espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Él. ¡Wow! Eso es oración. Eso es una oración que hay que orar todos los días. ¿Sí? En Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué significa entonces ya la cabeza? Sabiduría y experiencia del Dios eterno. Amén. ¿Qué diría, cómo palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo?
¿cómo expresaría él? Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Sus ojos como llama de fuego, eso veremos la próxima semana. Ahorita ya se acabó el tiempo. Dios les bendiga a los que tengan la bendición de ver este video y que la palabra de Dios cale en sus corazones.